Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, ¿cómo están? Arrancamos de esta manera Tesis de Salud, un programa en el que te enterás con los mejores especialistas de todo lo que tenés que saber para cuidarte cada día un poquito más y mejor. Hoy vamos a estar hablando de paliativos para el dolor en adultos mayores, cuáles son los tratamientos para sobrellevar de una mejor manera el dolor. También vamos a estar hablando de otitis, cómo se diagnostica y cómo se trata, sobre todo en los chiquitos, en los más pequeños. Y también de seguridad para el paciente, todo lo que tenés que saber para evitar el error humano o para sobreponerse al error humano que puede ocurrir, por supuesto, en cualquier tratamiento médico. Todo eso en Tesis de Salud. Quédate que ya arrancamos. El tema es ahora el tratamiento del dolor, pero particularmente enfocándonos en la población quizás más vulnerable, ¿no? Como es la de los adultos mayores. Y por eso estamos con el doctor Gustavo Blanco, que es director médico de la Clínica de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor de la Fundación Favaloro. Gracias por estar, Doc, por favor, aquí con nosotros. Es difícil el tema, ¿no? de los adultos mayores y los cuidados y cómo afrontar, por ejemplo, temas como el dolor. De por sí la población de adultos mayores es una población que nos exige médicamente. Yo siempre lo pongo en la contrapartida. Creo que tal vez el que más capacidad tiene de entender a un ser humano es el neonatólogo. No tiene referencias de nada, tiene que ver todo lo que le está pasando a una persona que no se puede comunicar. Claro. Entonces, y trata de entender qué es lo que está pasando. Y por eso creo que los geriatras son tal vez aquellos que están tocados por la varita mágica para poder trabajar con esta parte de la población que no es tan alejada. O sea, uno considera al adulto mayor una persona que tiene más de 65 años y hoy en día es una alta proporción de la población. Lo que pasa es que sucede algo que me gusta relacionarlo con otras disciplinas. Hace unos años conocí un término que me pareció fascinante para entender lo que nos pasa a los seres humanos, de la ingeniería y la arquitectura, fatiga de materiales. Creo que tan claro como eso, muy gráfico, no puede haber algo más claro que eso, y nos da a entender que con el paso del tiempo, siempre usamos los mismos elementos, vamos a ir desgastándolos. Y de hecho pasa eso. Se dañan las articulaciones, se daña la capacidad metabólica del individuo, los medicamentos que antes no te hacían daño ahora te hacen daño. Hay un viejo refrán que dice que uno entiende el paso del tiempo por la cantidad de frasquitos de medicamentos que tiene en la mesa de luz. O sea, estamos más cómicos hoy, pero eso es una realidad. ¿Qué significa esto? Que arriba de los 80 años, casi todas las personas tienen en utilización indicada entre 3 y 6 medicamentos. Wow. Y 1 a 3 más por motus propio. O sea que estoy tomando casi 10 medicaciones por día. Y eso me genera un problema grave a nivel corporal. En condiciones normales, la asociación de dos drogas, dos fármacos, lleva a tener interacciones riesgosas o complejas o que pueden traer algún efecto adverso, más o menos entre un 10 y un 13% de las personas. Cuando yo utilizo más de 6 fármacos, tengo un 80% de interacciones inadecuadas entre esas drogas. Entonces, imagínate que es muy simple. Algo se está haciendo mal entonces, ¿no? El que está... Bueno, pero es que a veces no tenés otra opción, porque las afecciones que van pasando con el paso del tiempo necesitan ser tratadas. Y la mayoría de las personas que tienen 80 años no tienen una afección, tienen 2 o más que requieren tratamiento. Entonces uno se encuentra con una población vulnerable, como vos bien decías, que necesita un soporte, pero que el soporte no es el estándar. Para nada es lo mismo tratar a una persona de 70, 80 o 90 años que tratar a una persona de 30. Claro. El de 30 hace deporte y no tiene absolutamente nada. El de 80 tiene daño articular, dolor lumbar, artrosis, difusiones metabólicas, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial. No, es lo mismo. No, y muchas veces tiene dependencia, ¿no? Y este es un punto clave, ¿no? Hoy en día es muy difícil para el adulto mayor desenvolverse solo y con las opciones que tienen en nuestro país, que son escasas. Y vos sabés que eso que decías de la dependencia es interesante analizarlo desde una óptica muy particular. Eso motiva muchas veces que se calcula que aproximadamente el 70% de los adultos mayores padecen algún tipo de dolor, pero casi el 50% no consultan.
¿Por qué no consultan? Porque significa que tienen que molestar a otro para que lo lleve, para que esto, para que otro, por los temores socioculturales a encontrarse con algo que no querían. Y eso es una realidad. Claro. El cuerpo se va desgastando, las funciones se van deteriorando y es más fácil encontrar cosas raras con el paso del tiempo. ¿Cómo se trata el dolor en los adultos mayores? ¿Cómo se maneja? El tratamiento del dolor en sí es una instancia bastante artesanal, porque si bien uno tiene pautas para ciertos tipos de dolores, porque hay diferentes tipos de dolores, para ciertos tipos de dolores tales o cuales drogas son más beneficiosas, siempre hay normas para el adulto mayor que es iniciar con una sola droga, con la menor dosis posible, ir haciendo pequeños incrementos y evaluando la eficacia y la tolerancia a esa droga. ¿Le hizo bien, no le hizo mal? Puedo seguir. Y yo me voy a remitir a lo que yo hago cotidianamente, que es el tratamiento del dolor. En tratamiento del dolor tenés un problema grave, que por no haber consultado, muchos pacientes van al dolor crónico. Y el dolor crónico es un dolor complejo, que no va a remitir con una pastillita que usemos. Generalmente tenemos que utilizar tratamientos combinados de distintas drogas y eso hace que tenga una complejidad en su seguimiento, en su evolución, y siempre para nosotros es mucho más práctico usar 2 o más drogas que tengan distinta manera de actuar, distinto mecanismo de acción, como decimos nosotros, y que actúen de forma sincrónica y que puedan actuar con menores dosis para tener menos efectos tóxicos. Tenés que estar muy pendiente del efecto tóxico. El efecto tóxico que a mí una droga no me hace, a un señor de 80 años capaz que lo deja dormido durante 2 días. Ahora, ¿cómo medís el dolor, no? Porque es bastante subjetivo. La conciencia de dolor es muy distinta en las distintas personas. Entonces, a la hora de tratarlo y de cuantificar, por ejemplo, una medicación, ¿cómo se hace? La evaluación, yo encuentro montones de posibilidades de evaluar la intensidad del dolor, por ejemplo, y todos somos conscientes que cualquiera que haya visto una película o le haya pasado algo, te dicen de 1 a 10 cuánto te duele. A mí me acaba de atropellar una moto en la puerta, tengo la pierna fracturada en 3 pedazos y me preguntan de 1 a 10 cuánto te duele. Y lo que menos me preocupa es hacer calculitos matemáticos de ver cuánto me duele. Mucho me duele. Mucho. Entonces, uno a veces quiere simplificar esto. Sí. El dolor está moderado, fuerte, muy fuerte o terrible. Y en base a eso, uno toma después, sí, yo lo puedo convertir en los números que usamos habitualmente, para ver después qué respuesta tengo al tratamiento. Pero yo le doy más crédito a las palabras, a la comunicación verbal, que es lo que tenemos los seres humanos. Entonces, con la comunicación verbal yo entiendo lo que el otro está sintiendo. Su umbral es propio, él lo está sintiendo. Yo no lo voy a universalizar, no lo voy a poner junto con otros que están en las mismas condiciones, porque no hay 2 en las mismas condiciones. Entonces, para esa persona, un dolor terrible que bajó a moderado es un éxito terapéutico. Lo tenés que evaluar. A la semana, a los 2 días, depende de lo que estés tratando. Porque muchas veces, como la mayoría de los dolores por los cuales consulta la gente mayor, son dolores articulares, dolores lumbares, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, que son los más frecuentes en la tercera edad, querer buscar no hacer daño, utilizar baja dosis de medicamento y decirle te veo en 48 horas no tiene sentido. A veces tenés que citarlo 1 mes después o 2 meses después. ¿Por qué? Porque además era hipertenso, diabético, tenía trastornos cognitivos, no se acordaba de las cosas. Tenés que armarle un combo especial y decirle, bueno, de acá a 2 meses vemos qué situación estamos viviendo. Como él no se va a acordar porque su vivencia es el dolor, yo tengo el registro de lo que hice hace 2 meses cuando le pregunté qué tan intenso era, le comprometía el descanso, le comprometía la actividad de la vida diaria, porque el dolor genera eso, te incapacita para la vida diaria y te complica la vida. Mi siguiente pregunta apuntaba un poco a esto, ¿no? ¿Cómo conjugan o conviven el dolor con la actividad física, ¿no? Propia para la edad, ¿no? Bien. Nosotros sabemos que la actividad física es un motor importante para sobrellevar una serie de cosas que nos pasan en la vida. Cuando uno hace el comentario, caminá que te hace bien, no significa que los carteros viven 300 años. Claro. Significa que es una actividad física que me va a permitir a mí tener una cierta movilidad, tener un tono muscular, mantenerme activo, mejorar la condición cardiovascular, etcétera, etcétera. Si yo estoy dolorido y el movimiento me genera dolor, lo primero que hago es disminuir la movilidad.
Disminuyo la movilidad, salgo menos, tengo menos socialización, no quiero encontrarme con gente, pierdo estabilidad. Al perder estabilidad tengo más riesgo de caerme, al caerme me puedo fracturar más fácilmente, el no moverme puede generar trombosis venosas, embolias pulmonares. Fíjate vos, tiramos la primera ficha del dominó y están cayendo todas. O sea que, y la mayoría no se tratan, y de los que se tratan no todos tienen buen resultado. Entonces, el dolor arruina la vida, el concepto es ese. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, con errores. Fíjate que un concepto de buena respuesta al tratamiento es que uno le baje un 25 a 30% la intensidad del dolor a una persona. Perfecto, quedó clarísimo. No nos aguantemos el dolor. No, hay que tratarlo. Gracias, doctor. Por favor. Nos acompaña ahora la doctora María Estela Cuevas, ella es otorrinolaringóloga y vamos a hablar de otitis. Creo que junto con el dolor de muelas es uno de los dolores más feos que se pueden tener, el dolor de oídos, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ¿cómo se define la otitis? Bueno, la otitis media aguda en realidad es una complicación de un proceso del tracto respiratorio superior. Es muy común que se dé en lactantes que tienen entre 6 meses y niños que tienen 2 años. Y generalmente es la consulta más frecuente en la oficina o en el consultorio de un médico pediatra. Ajá. Y también de la emergencia. Seguramente vos tenés chicos y cuando el oído duele, como vos muy bien lo dijiste, duele y es tan feo el dolor como el dolor de muela. Claro, además cuando son chiquititos, muy chiquitos, que no pueden decirlo, no pueden manifestar, uno tarda a veces en detectar dónde está el dolor, ¿no? Los notas molestos, pero no es que te dicen me duele el oído, claro, los bebés. De ahí la queja de los médicos que hacen guardia, de que lo llaman a última hora. Claro. La mamá esperó todo el día y lo llaman a última hora. Es cierto. ¿Y cómo tiene que hacer la madre en ese caso? ¿Tocarle la zona del oído a ver si...? En ese caso, ese sería un diagnóstico para una otitis externa, la maniobra de Brecht, donde vos apretás el trago y despertás un dolor. Y es común en una otitis externa que se da en el verano. La otitis media aguda es de la época del otoño y de la primavera. Perdón, del otoño y del invierno. Y generalmente se da en chicos, esa es la edad, entre los 6 meses y los 2 años, después la importancia y la frecuencia disminuye y es menor aún en los niños de 6 años. Pero lo que ocurre es que hay un proceso viral a nivel del tracto aéreo superior, eso produce un proceso inflamatorio a nivel nasal y a nivel nasofaringeo, la comunicación de la parte posterior de la nariz con la faringe. Eso va a producir un aumento de líquido dentro del oído. Es decir, que en general viene acompañado con algún proceso infeccioso en las vías surge a partir de ahí. Surge. Lo que pasa es que después se complica, el proceso deja de ser viral y se convierte en un proceso bacteriano. Claro, quizás el tema no fue tan grave y después sí se hace... Claro, por ahí el problema es solamente viral, dura de 7 a 10 días y listo, se sanó. Pero si el proceso se complica por esto que te estoy diciendo, hay líquido y encima hay un proceso inflamatorio que hace que la trompa de Eustaquio empiece a cerrarse y a esa edad la trompa de Eustaquio, por una cuestión de que no hay un buen desarrollo craneofacial, es más cortita y tiene una forma horizontal. Entonces es muy fácil de atrapar, por decirlo de alguna forma, a los microorganismos que están en la nariz hacia el oído medio. Y fundamentalmente lo que se produce es una alteración en la primera defensa del huésped, que son los cilios. Consecuentemente, el oído medio, que tiene una presión, que se trata de equilibrar la presión entre el oído medio y la presión atmosférica, en este caso hay una presión negativa. Entonces, ¿qué hace el oído medio? Succiona a los microorganismos y los microorganismos viven dentro del oído medio. Qué feo, qué feo suena. Horrible. Y de ahí es que inmediatamente aparece la sintomatología, que el primero en el ranking es el dolor. Pero aparece llanto, el niño está irascible y muchas veces, como comienza con un cuadro de vía aérea superior, es una virosis donde aparece una gastroenterocolitis, pueden aparecer náuseas, vómitos y ahí las mamás tienen que estar atentas porque esto se puede complicar. ¿Cómo se trata? En realidad es producida por unas bacterias que tienen nombre y apellido muy difícil, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Y depende, antes de llegar al tratamiento, muchas veces de cómo está el huésped,
de cómo están sus defensas, si es un alérgico, si tiene un buen desarrollo cráneoencefálico, porque la trompa todavía está en un periodo de disfuncionalidad, no está trabajando bien. También es importante si los papás tienen algún componente genético. Generalmente cuando el padre y la madre son o sufrieron de alguna otitis, el chico puede sufrir de otitis. Y también del tamaño de las adenoides. Las adenoides, que son las carnes crecidas por el cual el chiquito ronca, en este caso cuando hacen muchas otitis a repetición y el cuadro de otitis media aguda recurrente ya, hay que hacer una cirugía, sacar las adenoides, no importando el tamaño, porque si no eso va a ser un caldo de cultivo. Y también hay que tener en cuenta el medio ambiente. Como decía hoy, se da en otoño, se da en invierno y muchas veces también depende del amamantamiento, que no hay que amamantar al chico en forma acostada, o también el uso prolongado del chupete. El tratamiento fundamentalmente, y esto lo dice la Academia Americana de Pediatría, hay que tratar el dolor con AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿En gotitas? En definitiva, sí. son los analgésicos, sí, de acuerdo a la edad, se da en suspensión, y el corticoide. Nosotros los otorrinos, los alergistas y el neumólogo usan mucho corticoide y no tenemos miedo porque sabemos usarlo, pero se debe usar no más de 3 días, una gota por kilo cada 8 horas. Y, por supuesto, indicarle un antibiótico, que el antibiótico va a ser o una amoxicilina o algunas veces una amoxicilina más ácido clavulánico. Si no se trata rápidamente, ¿se puede complicar? Qué linda pregunta. Hay una escuela que es la escuela de los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, en donde ellos no tratan. Ellos dicen mirar y esperar. Obviamente te estoy hablando de Europa, del primer mundo. ¿Y aguantar el dolor? Mirar y esperar, porque por ahí puede pasar de que el médico hace la inspección, porque para poder tener este diagnóstico, el médico tiene que hacer una inspección, y los otorrinos contamos con un instrumento que tiene una lente importante que te permite ver la membrana timpánica. Se coloca un tubito, un conito en el conducto auditivo externo y ves la membrana timpánica, y así clasificás a la otitis. La otitis media aguda grado 1, hay solamente una congestión, pero se mantienen las estructuras anatómicas. La grado 2, ya hay mucho más congestión, el oído está un poco más rojo y se pierde un poco las estructuras anatómicas. Y el grado 3, el oído está bombado. Vos mirás y la membrana timpánica sale para afuera. Eso va a despertar muchísimo dolor. Y el cuarto grado de la clasificación es cuando ya hay dentro del conducto secreción, porque la membrana timpánica se perforó y ahí el niño se alivia. Pero para poder ver todo esto, también tenés que tener la precaución de que el conducto auditivo externo esté limpio, que no tenga cerumen. Por eso es una consulta difícil de hacer. ¿Por qué? Porque el niño a esa edad es muy dócil, es muy difícil poder colocarle el tubito. Siempre necesitas de la ayuda de la mamá, del papá o por ahí de tu mismo ayudante que sostenga las piernitas o que sostenga la cabeza para que vos puedas trabajar bien. Pero de todas formas lo que quiero dejar claro que es una patología del pediatra. Ahora, si esto se repite y de manera recurrente, en ese caso sí, el pediatra nos envía y ahí hacemos la interconsulta. Sí. Perfecto. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente nos acompaña la doctora Gabriela Ferretti, que es médica clínica, médica neuróloga, pero además auditora y legista, y nos ayuda siempre a conocer los derechos que tenemos como pacientes. Algunos derechos y otras obligaciones, ¿no? También. Sí, también hay obligaciones. También es cierto que los pacientes tenemos obligaciones. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que tenemos que saber para estar seguros como pacientes, ¿no? Y bueno, en caso de que haya una especie de mala praxis, de alguna manera estar cubiertos, ¿no? Bien, el tema de la seguridad del paciente, todo el equipo de salud, somos todos humanos, ¿sí? Más allá de que hay, digamos, que hay aparatología, que hay temas químicos de los fármacos y demás, todos los que implementamos la salud somos humanos. Y errar es humano. O sea, el error está dentro de las posibilidades que pueden ocurrir en un equipo. Esto es algo que tenemos que saber, entender y asumir. Ahora, esto no quiere decir que no se haga nada con este error. Una cosa es la negligencia. Exactamente. ¿No? El error puede estar, pero lo que tienen que hacer los sistemas es
buscar maneras en que que el daño se minimice. El error siempre va a existir, por supuesto, hay que evitar que el error ocurra, pero sobre todo evitar el daño. ¿Y esto cómo se hace? Buscando sistemas de seguridad en los procesos. La atención médica es una serie de procesos que son muy complejos. Desde que vos llegás, por ejemplo, al hospital, te atiende la persona administrativa, el camillero que te lleva que te lleva al quirófano o a la habitación, en el cual te pueden ocurrir un montón de situaciones. Durante la administración de la anestesia, durante una cirugía, yendo en la habitación al baño, tenemos un montón de situaciones que tienen que ver con eso. Entonces ya hace muchos años la Organización Mundial de la Salud puso algunos retos que parecen ser sencillos, pero que no son tan fáciles de cumplir. A ver. El primero de ellos tiene que ver con la higiene de manos. Mirá qué cosa tan sencilla que uno dice, ¿lavarse las manos? Sí, lavarse las manos salva vidas. Y esto es una de las premisas que se hacen campañas en todos los hospitales y se hacen campañas también por los medios televisivos. Algo tan fácil, lavarse las manos. Y eso no se cumple. Se cumple, pero como somos humanos, se cumple puede ser forzadamente, digo. Puede ser que te olvides, es un hábito. Y estamos hablando de lavarse las manos, que no es nada difícil, que tenés agua y jabón. Ahora, todo el personal médico tiene que lavarse las manos. Digamos, hay 5 momentos claves de los lavados de manos, ¿sí? Antes y después y demás, pero en algún momento puede ser que te olvides, porque sos humano. Y esto es un error. Bien. ¿Sí? Pero, digamos, por eso hay toda una educación que se hace respecto del lavado de manos que tiene que ver con la creación del hábito. Entonces, esto que parece ser sencillo, recordar siempre que lavarse las manos salva vidas. El segundo tiene que ver con el protocolo que se utiliza en los quirófanos de seguridad del paciente de las cirugías. Operar al paciente correcto, de la cirugía correcta y del lado correcto. Sí, parece una obviedad, pero ya hemos visto casos. Parece una obviedad, pero ya hemos visto casos, exactamente. En los que no se cumplió. Sí. Exactamente. Entonces, para implementar la cultura de la seguridad, primero tiene que estar muy comprometido el director médico de la institución. Esto es fundamental. Y además, ¿cómo se implementa esto? Primero con educación, es fundamental la educación, pero además lo que no hay que hacer es poner una cultura punitiva en esto. Él se equivocó, lo señalamos, vamos a percibirlo, no. Cada hospital o clínica tiene que tener su comité de seguridad del paciente. Digamos, primero le tienen que llevar, fíjate que te digo reportes y no denuncias, porque la denuncia es policíaca, te señalo, vos te equivocás. Es estigmatizante además. Entonces, el reporte de seguridad, que tiene que estar alguien que vio o padeció o le ocurrió un error, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, sentarse con esta persona que cometió el error y preguntarle a ver qué pasa. Y yo te puedo asegurar que muchas veces te enterás de cosas que tienen que ver con el funcionamiento que vos nunca te hubieras imaginado. Por ejemplo, un error entre 2 ampollas, que son 2 medicamentos distintos, pero las etiquetas son iguales o parecidas. Entonces, vos fíjate, quien arma el pedido, quien administra, por supuesto que no tiene ni mala intención y está concentrada y hace su trabajo, pero fue un error, visualmente parecían iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tomar? O bien tenés que hablar con el laboratorio para que por favor cambie esa etiqueta. Etiquetas, claro. Esto que parece tan sencillo, sencillo, hay que observarlo y hay que poner manos a la obra con todo este tipo de tareas que, te vuelvo a repetir, es una cultura. Y por supuesto, obviamente puede haber personal que trabaje con negligencia, con impunidad, esto es harina de otro costal, pero siempre trabajar para que el daño sea menor. Claro, hay que tratar de reducir al mínimo la posibilidad del error humano o de las consecuencias del error humano. Y las personas también, los pacientes también son responsables de esto, porque si tienen una indicación, tienen que cumplirla y tienen que ayudar también para que este proceso se haga de la manera correcta, porque también un paciente puede hacer un reporte de seguridad. ¿Cómo puede ayudar un paciente, por ejemplo, más allá de este reporte o puede denuncia, hacer, bueno, es que esa es la manera. En las instituciones donde están instaurados los sistemas de reportes de seguridad, son los pacientes los que también, digamos, cada institución puede tener distintas maneras. En algunos casos hay unos buzones
dentro de dentro de las instituciones donde el paciente puede escribir. Puede ser anónimo, no puede ser anónimo, pero bueno, pasó tal situación, a ver si esto no se puede rever. No, y también estoy pensando, ¿no? Los pacientes cumpliendo los requisitos, ¿no? Que les pone el médico. Por ejemplo, si tenés que tener 8 horas de ayuno para llegar a una cirugía, realmente hacerlas porque por algo se te las está pidiendo, ¿no? O si te dicen, mire, si el paciente se quiere levantar para ir al baño, por favor no lo haga usted como familiar. Ajá, ¿Sí? claro. Usted llame a enfermería, hay que hacerlo. Se ha visto muchas veces, hay más caídas estando el familiar dentro de la habitación que no estando. Entonces, las caídas dentro de las instituciones, las infecciones, digamos, son todos elementos evitables. Vos sabés que hubo un estudio muy interesante, el primero fue en el año 99, sobre un estudio de 30.000 historias clínicas en los Estados Unidos. Y se vio que aproximadamente un 3,5%, 3,7% hubo errores, de los cuales más de la mitad eran evitables. Mira. Y el 12% de estos errores produjeron la muerte. Entonces no es menor. Si vos traspolás todo esto a cifras de toda la población y al costo que tiene en salud... Sí, es exponencial. Es exponencial. Entonces no es tan sencillo. A partir de este informe, que por supuesto hubo muchos otros que fueron ampliando y fueron haciendo que esta cultura de la seguridad del paciente tenga cada vez más peso. Sí, y no hay que subestimar estas pequeñas cosas, ¿no? Como vos mencionabas, el lavado de manos o prestar atención a cosas que parecen obvias, y con eso todos ponemos nuestro granito de arena. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por ayudar a cuidarnos y a conocer nuestros derechos cada vez más. Bien. Y así llegamos al final de Tesis de Salud por el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y nos reencontramos la próxima semana. Te esperamos.